Me gustaría decir que es muy importante, o quizá que esta ponencia lo hubiéramos tenido al principio. Me antecedieron dos mujeres muy brillantes ya con casos concretos donde se están desarrollando algunas de las ideas y perspectivas de las que yo voy a hablar ahora. No es que el CEICH no haya tenido que ver en estas, de alguna manera sí, porque algunas de las personas que participan, por ejemplo, en la licenciatura del desarrollo comunitario para el envejecimiento, pasaron por nuestro diplomado porque, y yo no voy a hablar, digamos, de manera institucional, sino quizá un poco más de cómo se genera esta perspectiva interdisciplinaria para una buena parte de quienes trabajamos en el CEICH, que es el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM. Y también me gustaría, o sea, no voy a hablar de qué es lo que se desarrolla ahí, que es un montón de cosas y es bien interesante. Hace ratito estuvo aquí Ricardo Mancilla, que es nuestro secretario académico, y entonces, bueno, podrían haber dado una perspectiva de este centro. Yo las invitaría a incorporarse y ver lo que ahí llevamos a cabo. Es un centro muy dinámico y con una cantidad de propuestas, sobre todo de conferencias, seminarios y diplomados, muy importante. Entonces, la otra cuestión que quería apuntar tiene que ver con que este centro tiene ya más de 30 años. Lo funda Pablo González Casanova en 1986. Él había ya desde finales de los 70s, siendo rector, propuesto los colegios de ciencias y humanidades. Yo sé muy bien que varias de las escuelas incorporadas a la UNAM justamente tienen esta perspectiva. ¿Y por qué? Porque tampoco es que esta idea de interdisciplina sea tan nueva o que solo se haya trabajado a nivel, digamos, internacional o en inglés. A mí eso sí me gustaría enfatizarlo, porque una buena parte de la propuesta que tenemos y que yo creo que de alguna manera don Pablo avaló en su momento por haber fundado el centro y haber incorporado además a las ciencias, no solo a las ciencias sociales y las humanidades, con esta forma de trabajo, es muy importante tomarlo en cuenta. Es decir, hay una cantidad de los que yo voy a hablar aquí, como Rolando García, como Pablo González Casanova, como Aníbal Quijano mismo, una serie de intelectuales latinoamericanos que vienen trabajando esto desde finales de los 80s y principios de los 90s. Entonces, también hay una bibliografía bastante importante y una producción, o sea, no solo bibliográfica, sino de actividad con proyecto, con perspectiva interdisciplinaria en nuestra, digamos, continente y, digamos, territorios en los que nos movemos. Me da también mucho gusto entonces saludar a quienes nos escuchan vía internet en varias latitudes de la República Mexicana, ¿no? Ahora el título va a ser, digamos, quizá un poco esta idea, por favor, de la importancia de la interdisciplinariedad. ¿Y por qué digo que a lo mejor debí de haber ido en un principio? Porque yo voy a ir a un punto a lo mejor más básico de análisis, en el sentido de que cómo configurar proyectos con perspectiva interdisciplinaria. Y entonces quizá vamos a ir a un terreno un poco más, fundamental, no en el sentido de que sea mejor, sino de que es realmente el fundamento, la base del edificio para poder llegar después a otras perspectivas. Por ejemplo, ahora yo también pienso, ¿por qué no generar una licenciatura, como alguien preguntaba por ahí atrás, en ciencias de la sostenibilidad? Porque al menos desde nuestra perspectiva, y que yo creo que algunas
una parte de la universidad la comparte, no toda, porque una virtud también de la universidad, y yo creo que de todas sus escuelas, y ustedes lo sabrán mejor que yo, es la pluralidad, y es pero también es un punto, es la diversidad, es la heterogeneidad. Yo voy a hablar de una categoría, espero llegar a ello, que es el marco epistémico común, que lo propuso Rolando García y que es fundamental para ponernos de acuerdo. ¿Por qué? Porque también quiero decir otra cosa. Quizá vamos avanzando, por favor. Y bueno, lo voy a ir dando. Siempre me gusta iniciar con ciertos epígrafes, porque un epígrafe es como poner un mojón, un hito para decir desde dónde considero que estoy hablando. Entonces, y que da una perspectiva siempre más general de lo que se podría respecto a veces a la gran cantidad de información que tenemos en las diapositivas. Aquí cito, por supuesto, a Juana de Asbaje, nuestra 10ª musa del siglo XVII, donde ella nos dice 2 frases que para mí son fundamentales. No estudio por saber más, sino por ignorar menos, y si Aristóteles hubiera guisado, más y mejor hubiera escrito. ¿Por qué? Primero, pues porque justamente de lo que se trata en la perspectiva interdisciplinaria, que ha retomado una buena parte del proyecto de conexiones, tiene que ver con justamente darle otro lugar al conocimiento. Y eso es una transformación en la forma, en la mentalidad de qué es lo que concebimos que es la ciencia. Y la otra, bueno, me metería mucho a hablar, pero para mí la interdisciplina es como la buena cocina. Que eso no tiene que ver con que sea gourmet o con que sea cara. Tiene que ver efectivamente con la cantidad de elementos que se mezclan o maridan y, por supuesto, algo que es muy importante porque la comida es un lugar de socialización. Bueno, pero llevar a cabo una buena comida, como mi bisabuela lo hacía en el pueblo del que soy, pues tiene, digamos, toda una serie de trabajo que no se ve, ¿no? Y que por supuesto que las feministas, a la perspectiva a la cual me adhiero, pues también han puesto todo ese trabajo que no se ve, que también pasa en las escuelas, es muy importante de tomar en cuenta, porque eso es lo que posibilita el desarrollo de la ciencia y el haber mandado al hombre a la luna. Entonces, la siguiente. ¿De qué va? Luego mis estudiantes, sobre todo de licenciatura en sociología, me dicen, bueno, maestra, pero ¿de qué va la cosa, no? Hoy, ¿qué vamos a ver? Bueno, estos son los puntos que yo quisiera abordar el día de hoy, una introducción, breves comentarios sobre el pensamiento complejo, cuál es la fundamentación epistemológica desde la que parte esta perspectiva. No voy a abundar mucho en eso, porque justamente serían sesiones y sesiones de discusión sobre qué significa la epistemología. ¿En qué consisten los sistemas complejos? Y quizá algunas partes me las voy a saltar para llegar a esto que digo que es básico, que es la atmósfera para la investigación o la docencia con esta perspectiva interdisciplinaria, y una cuestión a manera de cierre que espero que sea un tanto lúdica o removedora. Por supuesto que para empezar uno dice, ¿qué es la ciencia? En otros contextos he preguntado y entonces eso se puede alargar, pero ¿qué es lo que en general me contestan? Un espacio, digamos, que tiene un método o una metodología, que es conocimiento probado, que es un producto social, pero muy rara vez nos damos cuenta de que la ciencia es una institución que se desarrolla también en un contexto cultural e histórico determinado. Entonces, no es el mismo conocimiento del que estamos hablando ahorita que, digamos, el del siglo XVI. Bueno, justamente a algo así vamos a llegar. ¿Y cuáles son los objetos de la ciencia? Cada disciplina, la institución universitaria, al menos en Occidente, pues data del siglo XII. ¿No? Se ha hablado mucho, por supuesto, de la Universidad de Bolonia en Italia como la primera universidad, y de ahí la de París, la de Salamanca, en fin. Y por supuesto, la primera universidad en América fue la nuestra, ¿no? La Real y Pontificia Universidad de México. Bueno, pero digamos, esta trayectoria de la institución o de la serie de instituciones bajo la que se cobijan las escuelas a las que ustedes pertenecen, tiene que ver con este desarrollo histórico, pero tiene una organización institucional. Ustedes dicen del área 3, del área 4, nosotros hablamos de disciplinas. Toda esta, digamos, despliegue de la disciplina data del siglo XIX. Muchas veces, si no lo sabemos, pensamos que hay cosas muy novedosas que en realidad no lo parecieran tanto, ¿no? Siempre pongo el ejemplo de Darwin. Pues claro, Darwin funda la biología,
Pero ¿de dónde surge la biología? De una mirada un poco más integradora que reestructuró otras áreas del conocimiento, que era la filosofía natural, sobre todo la botánica, digamos, y la zoología. Entonces, a veces si no conocemos la historia de las disciplinas en las que nos hemos formado, damos por sentado una serie de cuestiones que hay que poner justamente en duda. La otra es, ¿cuáles son sus sujetos? Por supuesto que los sujetos que hacemos la ciencia tenemos intereses, tenemos deseos, estamos ubicados en una posición del campo social, diría Bourdieu, y entonces tenemos también una serie de capitales, de prestigio, a veces económicos, a veces culturales, y entonces es muy importante entender desde dónde estamos hablando. ¿Por qué? Porque, digamos, no es tan cierto que habla la disciplina en general. Las disciplinas tienen, digamos, escuelas adentro de la propia disciplina, no son entidades monolíticas o cerradas. Yo estudié antropología y no es que sepa toda la antropología desde el siglo XIX que se funda la antropología. Yo tengo una perspectiva de la antropología y entonces me adhiero mejor a ciertas escuelas que a otras. Y eso es muy importante porque a la hora que ustedes desplieguen los proyectos con perspectiva interdisciplinaria, no es que yo soy bióloga y entonces voy a hablar de toda la biología, porque además justo el desarrollo disciplinar lo que nos demuestra es que las disciplinas han tenido un crecimiento exponencial. Entonces hay biología teórica, hay ecología de poblaciones, hay una gran cantidad de, digamos, subdisciplinas dentro de la propia disciplina. Entonces nosotros diríamos a la hora de los trabajos en equipo, ¿de qué disciplina estamos hablando? Por tu boca, ¿cuál corriente de la disciplina va a hablar, ¿no? Y además eso se intersecta de una manera muy interesante con la trayectoria de la persona que está representando a una disciplina, ¿no? ¿Por qué? Porque los maestros o maestras que tuvo le hicieron, digamos, agarrar una cierta trayectoria, un itinerario particular que ahora vamos a ir viendo. ¿Por qué? Porque las disciplinas y la ciencia en general, como campo más amplio, tienen una serie de valores epistémicos, de los que aquí ya mis compañeras que me antecedieron han hablado, ¿no? Decía la compañera, la maestra Ruiz Palacios, la idea esta de lo normativo. Bueno, ¿dónde entra aquí lo normativo? Por supuesto, no me voy a meter a cada una de ellas porque sería una discusión muy grande, pero sí es la idea de desmontar de que hay una objetividad en cualquier disciplina. No es verdad que las ciencias naturales tienen una objetividad, tienen una como privan en alguna de ellas los valores epistémicos de predicción, control y certeza, pues tienen mayor efectivamente control de ciertos experimentos, de ciertas situaciones y pueden decirnos ciertas cosas, digamos, en el futuro. Pero ¿qué es lo que pasa en los problemas que la compañera que me antecedió decía como problemas perversos? Justamente lo que está en jaque es que no hay estos valores epistémicos, hay el de la racionalidad, por supuesto, y el de la causalidad, pero estos valores han cambiado a lo largo del tiempo. O sea, no es la misma objetividad de la que hablaban en el siglo XVI o XVII, sobre todo en el XVII, cuando se da la llamada revolución científica, ¿no? Newtoniana, entre otros. Está Kepler, está Giordano Bruno, en fin, no me voy a meter a cada ejemplo, pero sí es muy importante tomar en cuenta qué es lo que, y también en el siglo XIX, cuando se instauran las universidades, no desde el 12, pero toman otra forma organizativa, que es la que sigue privando hasta nuestros días. Hay una gran división, digamos, entre ciencias nomotéticas y ciencias, ciencias naturales y ciencias sociales, ¿no? Y esa división se instaura justamente a partir de una división de los valores epistémicos. Entonces tenemos que la física y la biología, las ciencias de la materia, tienen mayor predicción, control y certeza, y por supuesto, lo que la compañera decía, esto de las ciencias naturales o exactas, eso también ya está muy discutido por los propios personajes que desarrollan esas disciplinas, ¿no? Y las ciencias sociales o humanas que se mueven más en el terreno y cada vez más de la invención y de la transformación. Pero muy rara vez reflexionamos sobre cuáles son los valores epistémicos que privan en nuestra disciplina y después que privan en nuestro trabajo de investigación o de docencia. La que sigue, por favor. Y la otra tiene que ver con algo que también siempre es una dificultad, porque muy pocas veces hemos reflexionado
esto de la historia de la disciplina y luego los conceptos y de qué es de lo que dan cuenta. Entonces tenemos en cada disciplina y en cada corriente de estas disciplinas una serie de niveles. Está el ontológico, el epistemológico, el teórico, el metodológico, el instrumental. Y yo siempre voy a esta idea de los compromisos ontológicos de las disciplinas. Tenemos, o la disciplina, el habernos formado en una cierta disciplina nos hace tener una idea del mundo, de si pensamos que el árbol es verde o no, o en realidad concebimos que es justamente por una organización de la biosfera y que refleja de cierta manera la luz que nos hace ver que ese color es verde y que le hemos puesto arbitrariamente ese nombre, ¿no? Entonces hay una serie de compromisos ontológicos. ¿Por qué lo pongo? Porque es muy importante a la hora del trabajo en equipo, ¿a qué nivel se está discutiendo? O sea, a veces pensamos que estamos discutiendo un autor o autora o tenemos una discusión metodológica, pero en realidad estamos poniendo en jaque un compromiso ontológico. Por eso nos duele tanto o no queremos ceder en la idea de esa discusión. Y eso tiene que ver entonces con los valores que guían el proyecto, la investigación. Y por supuesto está algo de lo que también ya hablaron quienes me antecedieron, el ético, el ideológico, porque no es cierto que la ciencia esté separada de una perspectiva ideológica. Hay que tenerla muy clara y en ese sentido, digamos, poder discutirla. Y también el estético. O sea, muy rara vez pensamos que los proyectos tienen una parte muy rica respecto a cómo se presenta, ¿no?, el proyecto del que estamos dando cuenta, y eso también entonces atraviesa por una discusión respecto a cuáles son los cánones y los patrones, tanto en la ciencia como en las artes y las humanidades, porque es cierto que en sus escuelas hay también esas áreas, ¿no?, que también luego no sabemos cómo incorporar. ¿Y ahora qué hacemos? Claro que tienen mucho que decir sobre los proyectos que ahí se despliegan. No sabemos qué pasa. Aquí tenía yo una imagen muy interesante. A mí también me gusta, justamente recuperando esta idea de lo estético, aludir a veces a algunas imágenes, y hay de muchos tipos. Ahora aquí justo he seleccionado esta porque la pone Morán en su libro Introducción al Pensamiento Complejo, que por ahí les pasamos y Olga lo circuló en el proyecto Conexiones, que si uno lo lee con cuidado tiene una riqueza bastante profunda. ¿Por qué? Me gusta mucho poner el ejemplo, no sé si voy a tener el tiempo de desarrollarlo, pero ¿qué ven en el cuadro? El cuadro es del siglo XVI, de un pintor flamenco, de Peter Bruegel el Viejo, y se llama La caída de Ícaro. También siempre pregunto, ¿conocen el mito de Ícaro? ¿Y de qué va? Alguien que me lo cuente brevemente. No tengan miedo. No es examen, sí. Sí, es un mito griego. ¿Sí? Ícaro pretende alcanzar... el micro... pretende alcanzar el cielo, bueno, las alturas. Así se lo pongo. Pretende alcanzar las alturas y para lograr esto se coloca unas alas pegadas con cera. Su padre lo previene de que esto no va a ser posible. Si se acerca al sol se van a derretir. Se van a derretir sus alas y entonces pues la caída va a ser estrepitosa. Él, como joven, insiste, un joven maduro en su intento, y pues sucede lo que le dijo su padre. ¿Ven ahí a Ícaro? Muy bien, efectivamente ese es el mito de Ícaro. Bueno, pues, pero ¿por qué lo señala Morán? Morán trae a colación el mito de Ícaro porque dice muchas veces en nuestras disciplinas o la ciencia tiene una cierta inteligencia ciega, es decir, cree que todo lo va a resolver y que el problema, o sea, que todos los problemas son problemas de la ciencia, cuando ya sabemos que en general todos los problemas tienen que ver con la política y el poder, ¿no? Entonces, pero es muy importante porque aquí está Ícaro caído, y claro, ¿qué hace Peter Bruegel? Nos está de alguna manera diciendo, y esa es una parte de la interpretación, la que yo he intentado completar de Morán, le está diciendo a la Europa del siglo XVI, que había acabado de recién descubrir, voy a decir entre comillas para no meterme en la discusión de todo lo que ello conlleva de América, pero les está diciendo ¿a qué vamos a aquel otro continente cuando aquí tenemos agricultura y ganadería, a lo que ahora
por fin algunos están volviendo con esta perspectiva del decrecimiento, ¿no? De anular las ideas de progreso y desarrollo y por fin decir, volvamos a lo básico, ¿no? ¿Por qué? Porque les decía, somos como Ícaro. O sea, tenemos la ambición de poder y de saber y de conquistar y de, digamos, avasallar y modificar por completo, que fue, bueno, no por completo, porque hubo una serie de resistencias que se han antepuesto a eso durante más de 500 años y entonces da una cierta perspectiva. Pero es muy importante, ya se los decía Bruegel desde el siglo XVI, pero hay veces que uno se los dice, pero o sea, nos lo dicen y no lo entendemos, ¿no? Esa es una parte de las nociones que nos interesa discutir desde esta perspectiva interdisciplinaria. Entonces, ¿por qué es importante entonces entender cuál es la epistemología? Es decir, con qué procesos históricos, cuáles son los personajes y los conceptos que generaron en cada una de nuestras disciplinas. Y aquí retomo entonces la idea de Morán en su propuesta de pensamiento complejo, que hay que tener una coherencia y apertura epistemológica, porque también es cierto que no todo pega con todo de la misma manera, y eso es algo, por eso hay un principio autocrítico y autorreflexivo, donde es muy importante el sujeto cognoscente, algo que por mucho tiempo la llamada ciencia echó, o sea, la subjetividad tenía que ponerse a un lado a la hora supuestamente de llevar a cabo, sean los experimentos o las teorizaciones. Y no es cierto, lo que apostamos desde esta idea es, todo eso se juega a la hora de plantear un proyecto. Sí, la que sigue, porque por el tiempo me voy a ir mucho más rápido. Entonces, volvemos a esta idea de la crítica a la inteligencia ciega, porque Morán señala, hay una patología contemporánea del pensamiento que quiere racionalizar todo, o que quiere encajonar todo, clasificar todo, entender todo. Esa es una idea muy de Ícaro, ¿no? O sea, yo quiero llegar al sol. Está muy bien, eso nos mueve, nos moviliza, pero hay que también darle parte a que no, hay una parte de lo real que es irracionalizable. Y cómo lidiar con eso es lo más difícil, porque además eso atraviesa justamente los procesos de las y los estudiantes que ustedes tienen en la clase, ¿no? Entonces también cómo darles esa perspectiva de alguna manera, deshacer el mito de esta idea. ¿Por qué? Porque incluso ya ha sido criticada la ciencia como motor del progreso, ¿no? Pero ¿qué parte sí o cómo hacemos una mejor ciencia para que efectivamente dinamice ciertos procesos? Sí, la que sigue. Sí, y entonces por eso es que Morán señala esta idea, todavía bastante binaria, algunos dirán estructuralista, dicotómica, pero muy interesante, entre cómo entender lo humano. Y lo humano, no, por eso no digo hombre, porque también se ha pensado, bueno, el hombre, y siempre digo, y las mujeres, no solo somos la mitad de la humanidad, sino que sostenemos una buena parte, digamos, del desarrollo en todos los sentidos. Pero entonces, Morán dice, el Homo es sapiens y demens, porque tiene una parte racional, pero tiene una gran parte que es irracional. Y que esa parte irracional también se ha jugado en la ciencia, también ha tenido que ver justamente con una cierta demencia, delirio, para decir, vamos más allá, busquemos otros territorios. Bueno, ese delirio nos hizo llegar a la luna, justamente. En fin, y ahora tener la cantidad de desperdicio espacial de la que hablaba la compañera, ¿no? Y es Faber y Mythologicus. Hemos querido también en una parte de las disciplinas desterrar esta idea de lo mitológico, de lo espiritual, pero en realidad atraviesa de manera fundamental los procesos en los que nos desarrollamos y sobre todo el proceso de enseñanza-aprendizaje en la escuela, ¿no? ¿Y por qué? Porque no solo hacemos, también tenemos que lidiar, digamos, con creencias con las que a veces no estamos de acuerdo y que pueden ser de muy diversos tipos. A lo mejor en México nos decimos de una religión, pero cada vez hay más de otras. Y entender también cuáles son, digamos, las conceptualizaciones, las formas de entender el mundo, la sociedad, al ser humano, es muy importante para poder lidiar con ellas. No solo saber que existen, sino ver qué hay ahí adentro. Hay una parte económica y una lúdica. Es muy importante porque también siempre apostamos por la idea del rational choice, costo-beneficio, ¿qué me das, qué te doy? Y no por una cuestión donde efectivamente hace rato también la compañera hablaba de ganar-perder. Pues en lo lúdico, en los juegos, en aquellos juegos que todavía se llevan a cabo en la infancia, muy a pesar de los videojuegos y de muchas cuestiones, se da justamente no son juegos de suma cero.
O sea, a veces cuando te das cuenta de cuando ganaste, en realidad perdiste, o puedes ganar solo en colectivo, ¿no? Entonces, ¿cómo recuperar esa parte? Y por supuesto, la prosaica de la vida cotidiana, rutinaria, frente a lo poético. Lo poético no solo tiene que ver con la poesía, tiene que ver con el arte y tiene que ver con una forma de estética que está en nuestras vidas y que muchas veces no apreciamos. La que sigue. Y yo retomo una categoría fundamental que a lo mejor me voy a dar un cierto brinco por el tiempo, que es de Morán, que es la simbiosofía, una sabiduría de vivir unides. Justamente tiene que ver con la noción de antropoceno, pero también ahí hay otra feminista bastante interesante, Donna Haraway, que ya no habla solo de antropoceno, sino de chuloceno. Me metería muchísimo a hablar de eso, pero si se acuerdan es un monstruo en los cuentos de Lovecraft que, digamos, es bastante destructor. Entonces, si ya pensamos que estamos justamente en esta crisis civilizatoria, que lo que está poniendo en jaque es a la especie humana, que podemos extinguirnos casi en cualquier momento si a Trump se le ocurre apretar el botón, pues bueno, es como muy complicados esos horizontes desde los que vemos cómo podemos, el tiempo que estemos, vivir unides, ¿no? Que no es fácil porque nos desenvolvemos en una ecología de acción y aunque tengamos intenciones todos los días a levantarme, voy a llegar temprano al encuentro de la de Gire, voy a encontrarme con mis colegas, unos me caen bien, otros me caen mal, unos dirán lo que siempre han dicho, bueno, y ahora vamos a entrar a... Sí. Me voy a, las que siguen, me voy a ir más rápido por el tiempo, después lo podemos ver. ¿Otra más? Sí. Bueno, aquí yo quería decir, yo creo que la noción de transdisciplinariedad de la que hablaba quien me antecedió y la noción que está dentro de la Carta de la Transdisciplinariedad que data del 94 y que hicieron entre otros Morán, pero también Nicolescu y en fin una serie de intelectuales a nivel mundial, tiene que ver con nuestra noción de interdisciplina. Entonces yo me voy a concentrar con que esta idea de inter y transdisciplinariedad, o sea, son como sinónimos. Hay mucha discusión de qué es la multi, la inter, la trans, y bueno, podemos a lo mejor en las preguntas meternos a ello, pero para mí la transdisciplina de Morán es equivalente a la interdisciplina de Rolando García, que es de la que voy a hablar. Entonces, hay una idea de que emerge de la complementariedad que pueden tener los enfoques disciplinarios y hace emerger en esta, digamos, confrontación datos nuevos que se articulan entre sí y que nos ofrecen una nueva visión de la naturaleza y la realidad. Sí, y donde, sobre todo, la que sigue, por favor, es un saber compartido, es multireferencial y multidimensional y tiene que darle un rol importante, algo que hemos pensado que se ha dejado fuera, que es la intuición, el imaginario, la sensibilidad, el cuerpo en la transmisión del conocimiento. Sí, la que sigue, por favor. Entonces, aquí voy a hablar muy brevemente de Rolando García, que fue un físico, epistemólogo que trabajó con Piaget, y por el tiempo no me voy a meter mucho a describir una serie de cuestiones, pero él, argentino, vivió después en Ginebra mucho tiempo y después vino a México y aquí finalmente desarrolló una buena parte de su perspectiva de los sistemas complejos o entender la interdisciplina como estudio de sistemas complejos. Tendría mucho que decir sobre el personaje, pero bueno, me lo voy a brincar, sí. Y entonces, la que sigue también. Voy directo a lo de los sistemas complejos, porque él dice lo que está en juego es la relación entre el objeto de estudio y las disciplinas a partir de las cuales realizamos el estudio. Seguramente, y están en las preguntas de su página, bueno, pero ¿cómo se hace un estudio interdisciplinario? ¿A qué disciplinas convoco? ¿Quiénes van a estar involucrados, involucradas? Pues tiene que ver con la pregunta y con el problema que nos estamos planteando, ¿no? Pero, y en eso también tiene que ver que muchas veces, otra vez hablamos de que no existe la disciplina en abstracto, sino la persona que lo representa, pues no puede participar, está muy ocupado o ocupada. Entonces, aunque sea relevante la disciplina convocada, pues si la persona no está en nuestra escuela o no tiene la disposición a trabajar con nosotros, pues no se puede llevar a cabo. Esa es la serie de elementos que son muy importantes a tomar en cuenta, es decir, la factibilidad de realmente desplegar esta perspectiva. Porque la complejidad está asociada entonces a una imposibilidad de considerar aspectos particulares de un fenómeno o proceso a partir de una disciplina específica. Por eso para nuestra propuesta no se hace interdisciplina de manera sola o solo.
porque uno no tiene ni todo el conocimiento de su propia disciplina. Ahora imagínense meterse a estudiar las disciplinas que además van creciendo exponencialmente año con año la producción de conocimiento en cada área de las disciplinas. Entonces, esa situación de la que incluso también hablaba la compañera que me antecedió, ¿no? De actualización. Leemos lo que salió ayer. Pues sí, pero y también los clásicos son muy importantes. Muchas veces lo que salió ayer, lo que ha hecho es tener una nueva perspectiva sobre los clásicos. Y si no tenemos a los clásicos en todas las áreas, pues no vamos a avanzar. O sea, ahí es donde el reto, digamos, de actualización, pero también de conocimiento y de buena formación es muy importante. Entonces, un sistema complejo es una representación de un recorte de esa realidad conceptualizado como totalidad organizada. Y ello tiene que ver porque los elementos dentro de un sistema son interdefinibles, es decir, se determinan mutuamente. Estas son una serie de propiedades de los sistemas complejos. Uno de ellos tiene que ver con la vulnerabilidad o resiliencia, directamente ligada al umbral de inestabilidad. Entonces, construir un sistema complejo conlleva lo que sigue, sí. Una más, ahora después voy a hablar de esto. Conlleva tener, digamos, hacer un recorte de la realidad a partir de un equipo multidisciplinario, que eso es un poco lo que se les solicitó en las escuelas, ¿no? Que convocaran a profesores y profesoras de distintas disciplinas para que configuren, digamos, ese estudio como sistema complejo a partir de un marco epistémico común, que no quiere decir que una teoría rija para todos, sino es cómo, ¿qué es el marco epistémico común? Entonces regresamos a una anterior, por favor. Tiene que ver con, sobre todo, este nivel del marco epistémico, el conjunto de preguntas o interrogantes que nos planteamos con respecto al dominio de la realidad que hemos propuesto estudiar, y que expresa la jerarquía de valores del docente o investigador. Y eso es lo que es muy importante conocer. ¿Sí? Vamos a seguir. La que sigue, por favor. Aquí sí cito directamente a Rolando García, que ahí lo tienen. Él murió en el 2012. Él dice de Piaget, y yo lo retomo porque se aplica muy bien para esta perspectiva: crear para comprender. Desde la perspectiva piagetiana, nos dice Rolando, el maestro o maestra debe ser creador si quiere ser maestro, no creador de la gran teoría ni de las interminables y vacuas verbalizaciones que inundan los manuales pedagógicos. Debe ser creador de lo que llamaría las oportunidades para descubrir, porque todo real aprendizaje, no la simple adquisición de información, es un descubrimiento, y todo descubrimiento es una recreación de una realidad interpretada. Entonces, ¿cómo llevar a cabo efectivamente proyectos en nuestras escuelas, en nuestras preparatorias, colegios de ciencias y humanidades, que tengan esta idea de descubrir? Entonces, no solo, digamos, de intentar solucionar un problema, sino cómo generar la creatividad, porque no es que comprendemos para crear, o no solo. Una parte del proceso es así, pero aquí es crear para comprender. Justamente buscar ir más allá de lo ya, digamos, conocido, darle la oportunidad a las y los jóvenes de que se animen a proponer, aunque lo que propongan pensemos que no va a tener, o que no está fundamentado, o que no tiene o que no tiene suficiente, digamos, respaldo, qué sé yo, teórico-metodológico. Es muy importante dar estas oportunidades, digamos, de diálogo, de escucha dentro de las escuelas. Me voy a esta parte que me parece muy importante, porque yo creo que, pensaría que es la parte más difícil para echar a andar los proyectos y para tener una cierta continuidad, que es cómo construir la atmósfera para este tipo de planteamientos. Entonces, les dejo tantito a Quino y a Mafalda, criticando al llanero solitario. Pues, ¿por qué? Porque sí iba por las causas justas y lo que quieran, pero iba en solitario. Por eso en el proyecto se apuesta a ir en equipo, pero eso implica una dificultad muy grande, porque no estamos acostumbradas y acostumbrados a trabajar en equipo. Como lo decía la compañera, el SNI, el CONACYT, todo, o quienes nos evalúen, te dicen, ¿y tú qué hiciste? Ay, no, me la pasé hablando horas con mis colegas en la sala de juntas, pero pues, y la verdad es que nos costó trabajo llegar a algo. Pues sí, claro, o sea, sabemos que a la hora del producto es muy importante tener algo, pero es cierto que lo que primero tenemos que promover, la que sigue, tiene que ver con esto que nos dice don Pablo, que por cierto ya saben que ahora es el comandante Pablo Contreras, ¿verdad?
es muy importante el utilizar toda palabra para dialogar, para aprender cuando se enseña y para enseñar cuando se aprende, acercarse a esa posibilidad cultivando el interés y respeto por el interlocutor, grande o pequeño, mujer u hombre, sabio o ignorante, para la articulación de conocimientos y voluntades. ¿Y en eso qué tiene que ver? Que los estilos de criticar los tenemos que cambiar, porque ¿qué es lo primero que alguien llega y nos pregunta algo y decimos, no se puede, no tengo tiempo, no estoy interesada? Dar esa posibilidad voy a pasar a la que sigue, de poner en suspenso nuestros juicios y prejuicios. Aquí retomo una idea de Hans-Georg Gadamer, ¿no? Ahora sí que un clásico de la hermenéutica, que en su libro en 2 tomos, Verdad y Método, dice un montón de cosas, pero he recuperado esta idea de la comprensión comienza allí donde algo nos interpela. Esta es la condición hermenéutica suprema, pero también sabemos cuál es su exigencia: poner en suspenso por completo los prejuicios. Y la suspensión de todo juicio, y a fortiori la de todo prejuicio, tiene la estructura lógica de la pregunta. Lo que muy rara vez hacemos para discutir es preguntar. Lo primero que decimos, no, lo que estás diciendo no tiene el mayor sustento porque Bourdieu no quiso decir eso. Es que no te leíste el último libro que hizo antes de morir, donde dijo que, ¿no? No sé, hay una serie de situaciones y entonces Gadamer nos convoca porque dice, la esencia de la pregunta es abrir y mantener abiertas las posibilidades. ¿Cómo va a avanzar el proyecto? Haciéndonos preguntas. Y si afinamos las preguntas y aprendemos a mejor preguntar, tendremos mejores proyectos. Y las mejores preguntas siempre son hechas en colectivo, ¿eh? O sea, no es cierto que yo soy muy buena, inteligente y entonces hago las mejores preguntas. A veces justo en ese diálogo es que emerge la pregunta. ¿Y quién fue quien la creó? Ahí no hay autor o autora. El equipo es quien genera justamente en ese diálogo las preguntas. ¿Nos seguimos? La que sigue, por favor. ¿Por qué? Porque, otra vez, Gadamer tiene el concepto de horizonte hermenéutico. Yo ahorita los estoy viendo a ustedes, pero no estoy viendo lo que hay atrás de mí. Entonces, ustedes me pueden decir que yo no estoy viendo. De eso se trata, de abrir los horizontes, desde esta base que pensamos que tiene que regular el trabajo interdisciplinario. Pero para ello, entonces, tenemos que entrenarnos en mejor preguntar y en tener siempre, digamos, esa idea de que hay un ámbito de visión que abarca y encierra todo lo que es visible desde un determinado punto, pero también es algo que hacemos en el camino. Si yo me acerco hacia allá, yo voy a tener otra perspectiva de mi horizonte y voy a ver otras cosas que antes no había hecho. A lo mejor yo sola no me hubiera acercado. Si veo que Olga me habla, pues voy a ir hacia allá. Esa capacidad de interpelación entre nosotros es la que hay que desarrollar a la hora del trabajo interdisciplinario. Sí. Entonces, ¿por qué nosotros decimos hay que tener una interacción intensa y altamente significante sin miedo al conflicto? Es muy importante porque ¿qué es lo que pasa o cuál es, digamos, una parte de la estructura cultural que tenemos? Es, me preguntó, me criticó, ya me cayó mal. ¿Cómo desandar ese camino y decir que a pesar del conflicto, más bien por el conflicto, no, ahí me equivoqué, porque ahí sí debo decir también, como Marx diría, el conflicto es el motor de la historia. Entonces, sin conflicto no hay avance. O sea, tiene que haber conflicto. Nosotros en el diplomado, cuando en el equipo todo va funcionando muy bien, introducimos un conflicto, ¿no? Que además es muy fácil, pero la cuestión es no cómo. Ustedes dirán, no, pues el conflicto más bien es lo que priva, ¿no? Pero entonces, ¿cómo derivar del conflicto, tener un rebasamiento del conflicto a través de diálogos fructíferos y creativos? Donde, ¿quién liderea el proyecto? Me preguntan muchas veces. Y nosotros decimos, el proyecto es el líder. O sea, yo puedo ser mejor para conceptualizar, la otra puede ser mejor para dibujar, aquel puede ser mejor para organizar, pero entonces va a haber liderazgos rotativos a lo largo del proceso, digamos, de investigación y docencia, donde tiene que haber mucho confianza, respeto, escucha. Y esto que para mí es muy importante, estar de manera íntegra y poner el cuerpo. ¿Qué es lo que pasa si yo estoy hablando y están viendo el teléfono? O si nos reunimos en el equipo y a la mera hora alguien está en otra cosa o se voltea así. Y entonces, claro, o sea, toda la parte gestual y de proxémica
implica mucho cómo estoy con el equipo. Entonces, y después, claro, me enojo porque el otro no hizo caso cuando, o el otro tampoco hace caso. Generar eso, que es cada vez más difícil por las temporalidades, por los ritmos que tenemos y por incluso a veces hasta la organización espacial de nuestras escuelas, que no hay lugares de encuentro, de tomarse un café, de discutir, de tener tiempo, pero eso hay que generarlo, es parte del reto, porque eso genera la atmósfera para el despliegue del proyecto y, por supuesto, una flexibilidad, esta apertura de la que hablaba la compañera que me antecedió, pero con solidez conceptual. Por eso sí es importante formarnos bien en una disciplina. Ya sabemos que la disciplina, en una corriente de la disciplina. Y finalmente, la que sigue, incluso después de esa, la que sigue, y la que sigue, que es una parte importante, es incluyendo agentes no académicos, que es la comunidad de la que hablaba la compañera, y admitiendo el carácter inacabado, inestable y temporal de nuestro saber. Es muy importante también reconocer con humildad, no creernos ícaros o ícaras, sino tratar justamente de decir desde dónde estamos partiendo, o sea, a veces con objetivos muy modestos, de entender, las problemáticas siempre pueden parecer pequeñas y después si las vamos conectando bien, preguntando bien, va incrementando. Aquí yo ya no hablé de las escalas y los niveles de los que habló la compañera, pero eso es fundamental. Para desarrollar un proyecto hay que hablar de subsistemas y adentro de cada subsistema establecer escalas temporales y de fenómenos. Y eso que desplegamos en el diplomado y en varias de las investigaciones del CEICH es la parte más difícil. ¿Cómo conecta una temporalidad, qué sé yo, de los sexenios a nivel político que implementan una serie de políticas con, digamos, una, qué sé yo, directrices de la OCDE que pueden traspasar sexenios y que permanentemente se están implementando? Con una transformación en la comunidad en la que estamos que tiene una temporalidad de días. ¿Cómo empatamos esa serie de niveles que son de distintas escalas, ¿no? ¿Cómo damos cuenta de esa articulación? Y, pues bueno, aquí yo les culminaría y con esto cierro. También pongo este ejemplo de los embajadores de Hans Holbein, otro pintor también del siglo XVI, porque, para cerrar con esta idea y sobre todo apuntalar la cuestión de que la humildad y el reconocimiento del otro, la otra, y de su aporte es fundamental. ¿Qué pasaba en el siglo XVI además o qué se veía aquí? Pues hay, digamos, como instrumentos musicales, instrumentos científicos, la riqueza de los tapices, en fin, pero también en el siglo XVI se implementó la idea, ¿se acuerdan en las naturalezas muertas? De la vanitas o del memento mori. Es muy importante este cuadro, porque yo no sé si sepan, pero hubo 4 siglos donde no se entendía qué era esto que para nosotros hoy es algo bastante como del sentido común. ¿Sí ven qué es? Es una calavera. Pasamos a la siguiente. Y esto se llama en arte, una más, o sea, es que tiene un título, anamorfosis. ¿Por qué? Porque también Hans Holbein lo que hizo es, si le ponemos un espejo cóncavo, vamos a ver a la calavera. Pero, ¿por qué significaba el memento mori? ¿Se acuerdan o no en las naturalezas muertas? El memento mori era decir, toda esa riqueza desplegada en una mesa, porque siempre digo, había limones de Andalucía, dátiles de Medio Oriente, qué sé yo, un pájaro de América del Sur, todo estaba en una mesa. Eso que ahora nos parece, yo siempre digo, qué flojera, mi abuelita tenía en el comedor una naturaleza muerta, ¿no? Una ya no les entiende bajo ese sentido de aglomeración de poder, ¿no? Y también para los pintores era un reto técnico porque las flores podían morir, el pajarraco con mayor razón, en fin, la cuestión era poner en esa mesa esa idea de que quien había aglomerado esos elementos, pues ostentaba poder y riqueza, ¿no? Pero las calaveras lo que querían decir era, toda esa riqueza y saber es vana frente a la muerte. Entonces, si ahora pensamos y hacemos realmente el diagnóstico de que estamos en esta crisis civilizatoria, ¿cómo darle un nuevo valor al conocimiento que realmente nos haga entrar en esta idea de que podemos transformar, aunque sea un pedacito, si no ya la comunidad, al menos la escuela en la que estamos desarrollando o intentando desarrollar nuestros proyectos bajo esta perspectiva? Muchas gracias. Uy, me tardé, pero...